Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos encontramos el día de hoy con el licenciado en turismo Román Kawich. Le haremos unas simples preguntas sobre la historia y la importancia que tiene esta en la educación básica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Román Kawich. Yo soy licenciado en turismo y pues es un placer colaborar en este pequeño clip. Entonces, adelante. Ok, Román, tú como licenciado en turismo, dinos qué es tan importante es la historia. Como licenciado en turismo, bueno, para mí es de suma importancia ya que a través de la historia puedo conocer muchos antecedentes de nuestro pasado, ¿no? Prácticamente la historia nos da estas bases, estos cimientos de saber quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que podemos hacer sin repetir los errores, ¿no? Que anteriormente pues nuestros ancestros han cometido. Y también la historia es parte fundamental porque es saber de nuestro origen. En esta área de tu licenciatura tienes que estudiar mucha historia. Definitivamente sí, tengo que estudiar mucha historia para dar a conocer cada uno de los hechos que nos rodean. En general estudio historia todo el tiempo, de economía, de antropología, de lo que es esto de civilizaciones, etcétera, etcétera, porque la historia no, para mí más que historia es como un cuento, nos va relacionando y nos va marcando esas pausas a través de el tiempo, resaltando los hechos importantes y también pues es eh, como te había comentado al principio, fundamental saber de dónde venimos. Ya como ser humano, si yo te preguntaría, ¿cuál es la historia que más te interesa, la más relevante para ti? ¿Cómo definirías esa palabra prácticamente? Como ser humano, a mí me interesa la historia de las civilizaciones porque de alguna manera se relaciona una con otra y pues a través del tiempo también van evolucionando las personas, ¿no? Entonces podemos ver cómo pensábamos 10 años atrás y cómo pensamos ahora, ¿no? La historia pues prácticamente nos remota al inicio de cada una de las civilizaciones, desde lo que es la división de nuestro planeta en diferentes continentes hasta la creación de las civilizaciones, la evolución del ser humano, las diferentes técnicas de construcción que ellos utilizaban, cómo se fueron desarrollando, cómo se fueron estableciendo. Creo que para mí eso es lo más importante, hablando en este término. Es un poco difícil hablar sobre historia, ¿no? Porque la historia abarca muchos rasgos. Incluso hasta la historia de nuestro ADN ha sido modificada. Ok, correctamente. Eh, si hablamos en la base de educación básica, estamos ubicando de niños de primaria, secundaria y preparatoria. ¿Tú qué piensas que es lo que ellos deberían saber acerca realmente de la historia? Pues eh, debería más enfocarse a lo que es la historia de cada una de las personas, en este caso del lugar de donde viven, de dónde son, quiénes fueron sus ancestros, lo importante que hicieron, porque de alguna manera nos motiva en el presente, ¿no? Es muy importante también saber o tener en cuenta que la historia, pues con el paso del tiempo, al tener una cultura, pues nos va dejando valores y el respetar lo que nuestros ancestros pensaban hasta la actualidad, y sobre todo aquí en Yucatán es lo que hace que prevalezca, que nosotros nos enfoquemos en la conservación, en el respeto, en todo eso que son los valores y que no se pierdan. Mucha gente, bueno, hablando un poco de turismo, mucha gente que
que llega de otras partes del mundo, de otros continentes, siempre me andan preguntando que si en las escuelas se enseñan algún lenguaje nativo, en este caso el maya, o si nos enseñan historia, y pues yo siempre les respondo que sí. No sé si en todas, pero al menos de donde yo estudié la primaria nos enseñaban la lengua maya, y también es muy interesante de alguna forma saber la historia de dónde vives, de quiénes son tus ancestros, qué es lo que hacían, qué actividades realizaron, si algún ancestro de nosotros pues, fue importante, ¿no? En las bases de nuestro puerto. Estoy muy de acuerdo contigo en esa información que nos acabas de dar. Contéstame esta otra pregunta, ya como profesionista, como adulto, lo que tú eres, un licenciado, que como nos has mencionado, tienes que aprender mucha historia. ¿Es necesario que nuestros niños aprendan historia? Definitivamente sí. La historia, inculcada desde una edad muy temprana, nos va a despertar los horizontes, y cuando nosotros ya nos encontramos en una etapa adolescente adulta, nos va a permitir no cometer los mismos errores que el pasado. De eso se trata la historia, de resaltar lo más relevante, de saber qué efectos colaterales nos dejó algún hecho catastrófico, cómo lo podemos implementar, cómo lo podemos solucionar, mejorarlo. En el caso, por ejemplo, un poco de historia natural, en el caso de los huracanes que nos han pegado aquí en Yucatán, es gracias a la historia que nosotros hoy en día sabemos de la información de cómo actuar ante un siniestro. De igual manera, también es muy importante saber, por ejemplo, en historia de arquitectura e historia, pues por qué se construyeron las cosas de tal manera. Incluso es muy curioso saber, les voy a comentar una pequeña anécdota, ¿no? De que siempre me dicen en el aeropuerto que si soy yucateco, y pues obviamente sí soy yucateco, pero no tengo el acento muy pronunciado porque me lo pasé mucho tiempo pues en otras partes, ¿no? Y me dice, no, es que siempre que estamos en el aeropuerto, me dice, fácil encontramos a alguien que tiene el acento muy marcado. Definitivamente sí, porque la mayoría de los yucatecos que utilizan este medio de transportación son gente que fueron crecidos con las nanas, y las nanas pues aquí en Yucatán son esas personas que nosotros llamamos mesticitas, ¿no? Que tienen el acento muy pronunciado, y que al principio pues no hablaban español, y que con el paso del tiempo se adaptaron, ya lo aprendieron y ahora lo desarrollan, y lo que son las personas que cuidan cuando crecen ya tienen este lenguaje. Entonces es un ejemplo para que ustedes hagan énfasis, ¿no? De que como profesionista es importante, sí es muy importante saber historia. Para empezar, la historia de tu ser, de dónde vienes, quién es tu familia, tus orígenes, etcétera, ¿no? De eso es lo que se trata todo esto. Para terminar esta entrevista, yo te preguntaría a ti, ¿qué consejos les das a esos niños, jóvenes y adolescentes, y sobre todo a los futuros docentes en formación sobre esta historia? ¿Qué prácticas deberíamos utilizar para llamar más la atención acerca de esta materia, de esta asignatura que, como nos has dicho, es tan maravillosa y tenemos demasiado que saber, investigar y reconocer, no destacarnos en lo mismo? Pues yo sí les daría un consejo, sobre todo a los docentes, ¿no? No es fácil tratar el tema de o transmitir la historia, pero véanlo como si fuera un cuento, como si lo estuvieran viviendo, como si hubieran ustedes esto de, por ejemplo, pónganse en los zapatos de Francisco de Montejo, o no sé, o pónganse en los zapatos de Jacinto Canek o de algún personaje histórico, y transmítenlo, hagan didácticas donde las fechas las puedan relacionar de manera sencilla, sin... No es necesario, en realidad, en la docencia no es necesario que te aprendas la historia tal cual es. La historia, con el paso del tiempo, tiene muchas versiones. México somos tan románticos que nos encanta contar lo mejor de la historia y no lo peor.
¿no? Sino vamos a verlo como algo donde ustedes puedan interactuar con sus niños y de igual manera de que ellos de alguna forma, de manera sencilla, aprendan la esencia de este escrito, de este documento, sin tener la necesidad de plasmarlo de manera directa, porque al final, como les he mencionado, la historia es un recuerdo que tienen que rescatar, que tienen que saber transmitir y que tienen que hacer sentir, porque para hablar de historia, ahora sí que hay que sentirlas y mínimo imaginárnoslas, o sea, es volvernos un contador de cuentos. Eso es lo que ustedes deberían de hacer, sobre todo para los niños. No los obliguen o no los fuercen a aprenderse un hecho que al final ni siquiera nosotros sabemos si estamos en lo correcto. Es lo que los libros nos cuentan. Hay muchos autores que tienen una discrepancia totalmente, ahora que sí, totalmente grande, pero si nosotros nos enfocamos a contar la mejor historia o tal vez informarnos de varios documentos para sacar nuestra conclusión y esa conclusión transmitirla, yo creo que sería lo mejor, porque al final, como les he dicho, la historia se modifica con el paso de los tiempos. No es lo mismo que yo les haya mencionado un hecho histórico en este momento y en unos años algún investigador especializado eh, pues tenga otra teoría. Es válido, tenemos muchas teorías, sin embargo hay que llegar a una conclusión y poder transmitir esa conclusión para que le creamos una conciencia o una imaginación a los pequeños. Y en cuestión de los adolescentes, pues no se queden estancados en solo un libro, no se peleen o más bien eh, busquen, infórmense, relacionen. Van a ver que las historias, así como yo les he mencionado, la historia te va a llevar de un hecho a otro y cuando te des cuenta ya creaste tu propia historia con toda la información que recabaste. Te vuelves crítico en la historia prácticamente, Sí, sí, haciendo investigaciones. te vuelves muy crítico. Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias, Román, por participar en esta hermosa actividad. La verdad, nos has ayudado mucho y sobre todo nos has sacado de dudas sobre la historia y las importaciones que necesariamente necesitamos como docentes en la educación de nuestros niños. Pues sí, ustedes sobre todo como docentes tienen una actividad muy importante y muy bonita que es transmitir la información. Recuerden que ustedes son formadores de niños. Eh, Estoy hablando que ustedes les van a transmitir el conocimiento y pues que lo hagan de la manera más cercana a lo que es toda esta información que nosotros tenemos. Pero también ustedes, como buenos docentes, no se queden en un solo libro. Sean críticos de la información y busquen más allá de. Entonces, espero que les haya ayudado este videoclip. Ahora que sí, me agarraron en curva, pero pues yo me despido, ¿no? Y pues si algún día necesitan alguna información, pues con mucho gusto me pueden contactar. Le pueden pedir a mi hermanita Dulce los datos y pues bueno, que tenga bonita tarde o noche, no sé, a qué horas vayan a transmitir. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, Solo vamos a hacer una pequeña entrevista y la primera pregunta es, le voy a mencionar cuatro materias de educación básica: español, matemáticas, historia y ciencias naturales. ¿Cuál ha sido más relevante? Bueno, yo puedo decir que mi proceso formativo desde niño, creo que español fue una asignatura muy importante para poder conocer el mundo de las letras, pero bueno, matemáticas también. Me quedo con español como una asignatura de mucha importancia para poder luego hacer todo el andamiaje, el trabajo que se hace con las otras asignaturas. Creo que español es la base para ello. Muy bien. Bueno, ahora vamos a centrarnos en la materia de historia. ¿Y usted considera que es importante estudiar historia? Yo creo que para todos nosotros aprender, conocer, estudiar la historia es importante. Hay que saber de dónde venimos para poder
conocer quiénes somos y hacia dónde vamos. Y la historia es un elemento esencial para poder identificar exactamente ese factor. ¿Considera que la historia nos es útil como persona y como ciudadanos? Sí, es muy importante, particularmente porque se dice en la sabiduría popular que quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Creo que conocer nuestra historia nos permite identificar todos los valores sociales que hemos construido, nuestros avances, pero también nos ayuda a identificar los retos que nos hacen falta avanzar como sociedad, como pueblo y como nación. Ya sería que nos ayudaría a comprender el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, sería centrado En general puede ser desde nuestra sociedad más pequeña, que es nuestra comunidad, nuestro estado, nuestra nación, y en general el mundo actual, ¿no? que es vertiginoso en sus cambios, y conocer nuestra historia nos permitiría entender los porqués de los acontecimientos del mundo. Okay. Muy bien, gracias. Gracias, Saraí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Chancol. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Chancol. En esta tarde te voy a hacer unas preguntas respecto a la historia. Menciona 4 asignaturas que hayas tenido en tu primaria. Ciencias naturales, historia, matemáticas y español. De esas 4 asignaturas, ¿cuál es la más relevante en tu vida? O sea, la más importante. Matemáticas. ¿Por qué crees que es la más importante? Porque la vamos a usar desde la primaria hasta la universidad y en cualquier trabajo igual te lo piden. La siguiente pregunta. ¿Cómo defines la palabra historia? Mundo. ¿Por qué? Porque el mundo trae todas las historias desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, como puede ser en China, Japón y así. ¿Para ti es importante la historia? Sí, ¿Por qué crees que es importante? porque podemos saber las fechas en que ocurrió algo y puedes saber si algo cambió. ¿Ok? ¿Solo los docentes estudian historia? ¿Solo los maestros No. pueden estudiar historia? No, ¿Por qué no? porque también nuestros papás lo estudiaron, nosotros y nuestros hijos igual lo van a estudiar. ¿Por qué crees que la escuela debe enseñar historia? Para que sepan las fechas, para que también sepan desde la prehistoria hasta nuestra actualidad. ¿Cómo aplicarías la historia en tu vida? Todos los días se puede aplicar cuando me pasa algo y recuerdo que anteriormente eso pasaba antes o en mi vida cotidiana se va relatando historia. Otra pregunta. ¿Crees que es importante aprenderse las fechas de los hechos históricos? Sí, ¿Por qué? porque allá puedes ver que ese día pasó esa cosa, ese día pasó la otra cosa y así. Ok, pues estas son todas las preguntas que te voy a hacer sobre la historia. Muchas gracias por tu tiempo, Juan Pablo. Gracias.